Estimados estudiantes, a continuación vamos a graficar una función polinómica haciendo un análisis completo, es decir, utilizando el criterio de la primera y segunda derivada. Veamos, sea f una función definida por f de x igual a menos 3x cubo más 4,5x al cuadrado más 54x más 21. Determine a los intervalos de monotonía, b los valores extremos, valores máximos y o mínimos, c los intervalos de concavidad, d las coordenadas del punto de inflexión, e las coordenadas de los puntos de corte de la gráfica de f con los ejes coordenados, y finalmente en la letra F realice el esbozo de la gráfica de F. Entonces vamos a empezar por la parte A. Nos están pidiendo determinar los intervalos de monotonía, ¿no? Entonces vamos a resolver esa parte. Recuerda que para hallar los intervalos de monotonía, primero debemos encontrar los números críticos, ¿no? Entonces recuerda que utilizando, ¿no?, la definición de número crítico, son aquellos valores de x donde la derivada es igual a 0. Entonces, igualamos la derivada a 0. Para esto vamos a derivar la función f. La derivada de f será igual. Derivamos, sería menos 9, ¿no?, x al cuadrado. Siguiente término, derivamos el término cuadrático, baja el 2, sería 9x más 9x. Derivamos el tercer término, derivada de 54x es 54. Y más derivada de 21 que sería 0, ¿no? Entonces ya no sumamos ya nada. Y esta derivada lo debemos igualar a 0, ¿no?, para poder hallar los números críticos. Aquí se forma una ecuación cuadrática. Aquí te puedes apoyar en la calculadora para poder hallar los valores, ¿no?, las soluciones de esta ecuación cuadrática. A ver, vamos a usar nuestra calculadora. Vamos al menú, vamos a la opción ecuación. Opción 2, opción 2. Ahora ingresamos los coeficientes, menos 9, 9 y 54. Bien, nos sale 3 y menos 2. Entonces tenemos dos valores, dos soluciones, 3 y menos 2, ¿no? Muy bien, entonces, estimados estudiantes, estos serían los números críticos. De respuesta, ya tenemos a los números críticos. De la primera derivada le vamos a llamar críticos. Entonces son el número menos 2 y 3. Ahora, para determinar los intervalos de monotonía, aquí vamos a trazar la recta numérica, ¿ya? La recta numérica. Muy bien, ahí vamos a trazar la recta numérica. Ahí está. Muy bien, entonces acá voy a ubicar a los números críticos, ¿no? Los números críticos, menos 2 y 3. Por acá estará el menos infinito y por acá el más infinito, ¿no?, en la recta numérica. Ahora recuerda que para saber los intervalos de monotonía, es decir, donde la función es creciente o decreciente, debemos averiguar el signo de la derivada, ¿no?, de la primera derivada. Recuerda la teoría, si la derivada, ¿no?, es mayor que 0 en un intervalo i, entonces la función es creciente en ese intervalo. De manera similar, si la derivada resulta ser negativa, es decir, menor que 0 en un intervalo, entonces la función es decreciente en dicho intervalo. Muy bien, entonces
aquí vamos a analizar el signo de la derivada. Para esto debemos analizar el signo de la derivada en cada intervalo, ¿no? Que se ha formado a partir de los números críticos, que son 3 intervalos. A ver, vamos en el primer intervalo, a ver cómo es el signo de la derivada. Para esto se pueden ayudar de la calculadora. Entonces yo quiero saber, recuerda que la derivada, ya lo calculamos, ¿no? La derivada ya lo calculamos, es menos 9, x al cuadrado, más 9 veces x, y más 54, ¿no? Quiero saber qué signo tiene esta derivada en este intervalo. Para eso reemplazo un número de dicho intervalo, del intervalo menos infinito a menos 2. Por ejemplo, podemos reemplazar menos 3. En realidad puedes reemplazar cualquier valor de dicho intervalo. Y nos sale negativo, menos 54. A ver, probemos otro. A ver, si reemplazo, por ejemplo, menos 5, es un número que está en ese intervalo, sale negativo. Entonces, la derivada en este intervalo es negativa, ¿no? Signo menos le ponemos ahí. Vamos a analizar de igual manera en el siguiente intervalo de menos 2 a 3. ¿Cuál es el signo de la derivada? En este intervalo, por ejemplo, está el 0, ¿no? Entonces puedo reemplazar el 0, me sale positivo, ¿no? Si deseas otro valor, 1, para cualquier valor que yo reemplace siempre va a salir positiva la derivada. Entonces la derivada acá es mayor que 0. Le colocamos el signo más para poder tenerlo más claro, ¿no? Finalmente vamos a analizar el signo de la derivada en el tercer intervalo. En el intervalo de 3 al más infinito. A ver, reemplacemos un número que esté en ese intervalo, por ejemplo 4. Cal 4 sale negativo, ¿no? A ver, otro valor si desean, por ejemplo el 10 está en ese intervalo, sale negativo, ¿no? Entonces, siempre que reemplaces un valor del dicho intervalo, siempre va a salir negativo, ¿no? Entonces la derivada resulta ser menor que 0. Le coloco el signo menos para poder establecer más claramente el signo. Muy bien, entonces, según la relación que existe entre la derivada y la monotonía, entonces vamos a ya escribir los intervalos. Entonces f es creciente en el intervalo donde la derivada es positiva, ¿no? Entonces sería en el intervalo de menos 2 a 3. Y f es decreciente en el intervalo donde la derivada salió negativa, ¿no? Es decir, de menos infinito a menos 2. Y también en el intervalo de 3 a más infinito. Muy bien, entonces con eso ya tendríamos la respuesta de la parte A. Vamos con la parte B. Nos piden determinar los valores extremos locales, es decir, el valor máximo local o el valor mínimo local, ¿no? Recuerda que para saber eso debemos aplicar el criterio de la primera derivada para valores extremos, ¿no? Y los candidatos a ser ¿no? puntos donde haya máximo mínimo son justamente los números críticos. Así que vamos a analizar primero cada número crítico. A ver, recuerda que los números críticos son menos 2 y 3. Vamos a analizar el número menos 2. El número crítico menos 2. Recuerda que el criterio para saber si tenemos un punto de máximo o de mínimo, primero que debe ser un número crítico y luego la derivada debe cambiar de signo alrededor del número crítico. En este caso está cambiando de menos a más alrededor del número menos 2, del número crítico menos 2. Está pasando de menos a más el signo de la derivada alrededor de dicho punto. Entonces, lo que está ocurriendo acá es que está cumpliendo el criterio para hacer un número, un punto de mínimo, ¿no? Así es. Está pasando de menos a más. Entonces, chicos,
cuando x es igual a menos 2 vamos a tener un valor mínimo por el criterio de la primera derivada, ¿no? Ese valor mínimo va a ser igual a f de menos 2, o sea, la imagen de menos 2. Muy bien, entonces eso lo tienes que hacer con tu calculadora nuevamente, te apoyas en la calculadora. Para esto reemplaza la función f, que es menos 3, ¿no? Borramos todo esto, menos 3, x al cubo, ¿no? Copiamos la regla de correspondencia de la función f, más 4,5, x al cuadrado, más 54x, y más 21. Muy bien, ahí reemplazo el valor de menos 2, y resulta menos 45. El valor mínimo sería menos 45. Muy bien, de manera similar analizamos ahora el otro número crítico, que es el número 3, ¿no? Es un número crítico y observamos que la derivada alrededor de dicho número crítico pasa de más a menos por el criterio de la primera derivada. Entonces estamos frente a un punto de máximo local. Entonces el valor máximo local, chicos, es local, no se olviden, es local, máximo local. ¿Ya? Igual acá es mínimo local. Sería igual a f de 3. Así es. Y aquí nos ayudamos de la calculadora nuevamente, ¿no? El valor de máximo local sería f de 3, cal de 3. Nos va a salir un número decimal, 142,5 sale, ¿no? 142,5. Muy bien, entonces ya encontramos los extremos, los valores extremos que nos pedían en la letra B, ¿no? Los valores extremos. Es más, aquí podemos juntar y al par ordenado, menos 2 con menos 45 sería nuestro punto de mínimo local. Igual aquí nuestro par ordenado 3 con 142,5 sería nuestro punto de máximo local, ¿no? No te olvides el criterio de la primera derivada para máximos y mínimos. Si cambia la derivada alrededor del número crítico, cambia de menos a más, entonces estás frente a un punto de mínimo local, ¿no? Si la derivada pasa de más a menos, estás frente a un punto de máximo local. Muy bien. Ahora vamos a la letra C. En la C nos piden determinar los intervalos de concavidad, ¿no? Intervalos de concavidad. Vamos a proceder de manera similar a la parte A, solo que ahora vamos a hacer uso de la segunda derivada, ¿no? Así, recuerda que los intervalos de concavidad se obtienen a partir de la segunda derivada. Entonces le vamos a poner letra C. Entonces necesitas hallar los números críticos de la segunda derivada. En este caso, la segunda derivada lo tienes que igualar a 0. Entonces vamos a hallar la segunda derivada de f. La primera derivada ya lo tenemos, es menos 9x cuadrado más 9x más 54. Esa es la primera derivada. La segunda sería volver a derivar esta función, entonces lo derivamos, sería menos 18x, ¿no es así? Más 9, ¿no? Derivada de 54 es 0, y esa segunda derivada, ¿no?, que viene a ser esta expresión, entonces sería segunda derivada de f de x será igual a menos 18x más 9, ¿no? Lo tenemos que igualar a 0 para hallar los números críticos, pero ahora de la segunda derivada. Recuerda que en la parte A hallamos los números críticos de la primera derivada, ¿no? Pero para determinar los intervalos de concavidad necesito encontrar los números críticos de la segunda derivada.
Muy bien, esta es una ecuación lineal, entonces despejamos x nada más. Sería menos 9, ¿no? Menos 9 entre menos 18. Nos va a salir 0,5, ¿no? Resolviendo esta ecuación lineal, sale 0,5. Entonces ya tenemos al número crítico de la segunda derivada. Sería un solo número, sería el número 0,5 nada más, ¿no? Muy bien. Y ahora de manera similar vamos a ir a la recta numérica y ubicar al número crítico y ver los intervalos que se forman ahí, ¿no? Entonces vamos a la recta numérica, ahí está, listo. Ubico al número crítico nuevamente, 0,5. Por acá estará menos infinito, por aquí estará más infinito. Entonces el número crítico ha dividido a la recta numérica en dos intervalos. Recuerda que para determinar los intervalos de concavidad está relacionado con la segunda derivada, ¿no? Aquí voy a poner al costadito la relación que existe entre la segunda derivada y la concavidad de una función, ¿no? Tiene que ver con el signo de la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva, es decir, mayor que 0 en un intervalo, entonces la función f es cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada es negativa, es decir, menor que 0, entonces la función es cóncava, sería lo opuesto, ¿no? Cóncava hacia abajo. Muy bien, esa es la relación que existe entre la segunda derivada y la concavidad de una función, ¿no? Entonces, recordando esa parte, esa propiedad fundamental, ¿no?, de la relación entre de la segunda derivada y la concavidad, lo que tenemos que hacer acá es analizar el signo de la segunda derivada para saber en qué intervalo es cóncava la función. A ver, vamos en el primer intervalo. ¿Qué signo tiene la segunda derivada en este intervalo? De menos infinito a 0,5. Aquí nuevamente te apoyas en la calculadora. Copiamos a la segunda derivada, es menos 18x más 9. Quiero saber qué signo tiene en este intervalo, entonces para ello reemplazo un número de dicho intervalo. Por ejemplo, en ese intervalo está el 0, ¿no? Acá el 0. Nos sale un número positivo, o sea, es positiva la segunda derivada. Otro valor, también están los números negativos, ¿no? Por ejemplo, menos 2, menos 3, a ver, menos 2, también sale positivo. Entonces, la segunda derivada en este intervalo es positiva, mayor que 0, ¿no? Le colocamos el signo más ahí para guiarnos. Ahora analicemos el signo de la segunda derivada en el otro intervalo, de 0,5 al más infinito, ¿no? Nuevamente hay que reemplazar un valor ahí del intervalo en la segunda derivada, ¿no? Ojo, tienes que reemplazar en la segunda derivada. Recuerda que la propiedad, la relación entre la concavidad es con la segunda derivada, ¿no? Entonces reemplazamos, aquí por ejemplo está el valor de 1, ¿no? Reemplazamos el número 1 y nos sale negativa, ¿no?, el signo de la segunda derivada. A ver, otro valor, por ejemplo, ahí está el 5. Entonces, efectivamente sale negativa, ¿no? El signo de la segunda derivada es menor que 0, es negativo. Le colocamos un menos ahí. Entonces, ahora sí ya podemos escribirlo a los intervalos de concavidad, ¿no? Recordando esta relación que existe entre la segunda derivada y la concavidad de una función. Entonces aquí colocamos f es cóncava hacia arriba,
sería en el intervalo donde la segunda derivada es positiva, es decir, desde menos infinito hasta 0,5, ¿no? De igual manera, decimos que f es cóncava hacia abajo, en el siguiente intervalo, ¿no? Sería donde la segunda derivada es menor que 0, es decir, de 0,5 al más infinito. Muy bien, entonces no te olvides, el signo de la segunda derivada nos indica ¿no? los intervalos donde la función es cóncava, ¿no? En el primero resultó cóncava hacia arriba, ¿no? Y en el segundo intervalo cóncava hacia abajo. Muy bien, entonces ya tenemos la respuesta de la letra C, ¿no? Muy bien. ¿No? Recuerda que la concavidad, para que te guíes, podrías hacer un pequeño esbozo acá de qué forma más o menos tiene la gráfica, ¿no? Cóncava hacia arriba, algo así, ¿no? Cóncava hacia abajo también, una curva que tenga esta forma, para que te puedas guiar nada más. Luego recuerda que al final vamos a graficar, ¿no? Vamos con la letra D. Las coordenadas del punto de inflexión. Muy bien, entonces aquí, siguiente letra, la D, ¿no? Las coordenadas del punto de inflexión. El número crítico de la segunda derivada es 0,5. Este número es candidato a ser punto de inflexión, pero para esto debe cumplir que el criterio de la segunda derivada, es decir, alrededor de este número crítico, la segunda derivada debe pasar de más a menos, es decir, el signo de la segunda derivada debe pasar de más a menos o de menos a más. Es decir, la concavidad debe cambiar alrededor de este número crítico. Y efectivamente aquí está pasando de más a menos. Está pasando de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Entonces sí cambia la concavidad, ¿no? Entonces por el criterio de la segunda derivada, tenemos que el punto de inflexión sería este punto, la abscisa 0,5 y su imagen, ¿no? Que sería f de 0,5. Vendría a ser un punto de inflexión, ¿no? Ya que está cumpliendo las condiciones, ¿no? Primero, que es un número crítico, y segundo, que la concavidad está cambiando, ¿no? El signo de la segunda derivada está cambiando alrededor de dicho número crítico, ¿no? Está pasando de más a menos. Entonces tenemos que hallar f de 0,5 para saber exactamente quién es las coordenadas del punto de inflexión, ¿no? Para esto vas a reemplazar 0,5 en la función f, ¿no? Entonces vamos a copiar a la función f. Borramos esto. Recuerda que f es menos 3 x al cubo más 4,5x al cuadrado más 54x y más 21, ¿no? Esa es nuestra función f. Ahí vamos a reemplazar el valor de 0,5, ¿no? Para hallar la imagen de 0,5. Muy bien, entonces le damos calc 0,5. Y nos sale número decimal, ¿no? Nos sale 48,75. Entonces la ordenada aquí tendría siguiente valor, ¿no? Entonces esto es igual a 0,5 abscisa y la ordenada 48,75. Muy bien, entonces ya tenemos ya conocemos al punto de inflexión, ¿no? Muy bien, siguiente parte, a ver, nos falta la letra, la E, ¿no? Nos piden las coordenadas de los puntos de corte de la gráfica de f con los ejes coordenados. Muy bien, entonces continuamos.
Vamos a separar aquí, primero vamos a hallar el corte con el eje X, ¿no? Corte con el eje X. Se obtiene reemplazando y igual a 0 en la función, entonces quedaría 0 es igual, ¿no? Ahí copiamos toda la regla de correspondencia de la función f, que es menos 3x al cubo, más 4,5x al cuadrado, más 54x y más 21. Muy bien, entonces se forma una ecuación cúbica, ¿no? También te apoyas en tu calculadora para resolver esta ecuación, ¿no? Aquí, ¿no? Es una ecuación cúbica. Recuerda que tienes que usar tu calculadora, la opción ecuación. Ahí está. Es un polinomio, opción 2. De grado 3, acá seleccionas el número 3. Y te aparece esta ventana para ingresar los coeficientes de tu ecuación cúbica, ¿no? Recuerda que todo está igualado a 0, ¿no? Ingresa los coeficientes, a ver, menos 3, 4,5, 54 y 21, ¿no? 5,21 sería la primera solución. 5,21. Sigamos. Siguiente valor. En orden vamos, ¿ya? Menos 3,31 sería otro valor, ¿no? Y el segundo valor es menos 0,41, ¿no? Muy bien, ahí tenemos las tres soluciones de esa ecuación cúbica, ¿no? Que lo obtenemos con la calculadora nada más, ¿ya? Redondeando a 2 decimales estos resultados, ¿no? Muy bien, recuerda que los cortes lo tiene que escribir como pares ordenados, ¿no? Es decir, acá los cortes con X serían 5,21, punto y coma 0. Siguiente corte, menos 0,41, punto y coma 0. Y el último corte con menos 3,31, punto y coma 0. Muy bien, entonces ya tenemos el corte con el eje X. Ahora vamos a determinar el corte con el eje Y. Aquí se obtiene reemplazando X igual a 0 en la función. Entonces me va a quedar que Y es igual a menos 3 por 0 al cubo, más 4,5 por 0 al cuadrado. Recuerda que estoy reemplazando X igual a 0 en la regla de correspondencia de la función, ¿no? Muy bien, sigamos reemplazando entonces. Más 54 por 0 y más 21. Ya está, muy bien. Listo, acá se elimina y solamente nos queda 21, ¿no? Por lo tanto, el corte con el eje Y escrito como par ordenado será 0, punto y coma, 21, ¿no? Entonces, la gráfica de F debe cortar al eje X en 3 puntos, ¿no? Y al eje Y solamente en un punto. Hay que tener en cuenta estos puntos de corte al momento ya de graficar, ¿no? Así es. Correcto, chicos. Muy bien. Aquí era 41, ¿no? Muy bien, entonces ya está. Finalmente ahora solamente nos faltaría la gráfica. Vamos ahora con la gráfica, ¿ya? Muy bien. Recuerda que para graficar hay que tener en cuenta algunos detalles, ¿no? A ver, vamos a... con toda la información que hemos obtenido de la función f, vamos a graficar. ¿Ya? A ver, ¿qué información tenemos?
Sabemos los intervalos donde la función crece y decrece, ¿no? Sabemos eso. Sabemos también los puntos de máximo y mínimo de la gráfica. Sabemos también dónde la función es cóncava hacia arriba, en qué intervalo, y también dónde la función es cóncava hacia abajo, ¿no? En qué intervalo. Sabemos las coordenadas del punto de inflexión y también sabemos los puntos de corte, ¿no? Entonces vamos a utilizar esta información para poder trazar, ¿no?, el esbozo de la gráfica de f. Muy bien, a ver, vamos al plano cartesiano entonces. La sugerencia es primero ubicar al punto de inflexión, a los puntos de máximo y mínimo local, ¿ya? Y los cortes, por ahí vamos. Entonces, por ejemplo, acá voy a ubicar al punto de máximo local, ¿no? Recuerda que ese punto de máximo local es 3,142,5, ¿no? Ahí lo ubicamos en el plano. El punto de mínimo local también, que es menos 2 con menos 45. Ahí está. El punto de inflexión, que es 0,5 con 48,75, el punto de inflexión. Ahí estaría, en el plano cartesiano. Recuerden aquí establecer una escala en los ejes para que puedan apreciar bien la gráfica, ¿no? Ahora los cortes. Menos 331. Ahí está el corte, menos 331. Con X primero, ¿ya? Luego el otro corte es menos 0,41. Ahí está. Lo ubicamos aproximadamente en el eje X. Y 5,21, ¿no? El tercer corte con el eje X. Finalmente el punto de corte con el eje Y, que es 0,21. 0,21, ¿no? El tercer corte. Muy bien, eso también lo tenemos que ubicar en el plano cartesiano, ¿no? Así, 0,21. Entonces, ahí vamos a ver que ubicar a ese punto, ¿no? Ahí estaría el punto de corte con el eje Y, ¿no? Muy bien. Correcto. Muy bien, entonces hay que empezar por ahí para graficar, para realizar el esbozo de la gráfica de f, ¿ya? Por ahí tenemos que empezar, ¿ya? Correcto, entonces ya tengo ubicado el punto de máximo local, el punto de mínimo local, el punto de inflexión, los tres puntos de corte con el eje X y el punto de corte con el eje Y, que es 0,21, ¿no? Ya está. Ahora sí vamos a trazar la gráfica de f, teniendo en cuenta los intervalos donde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, ¿no? Recuerda que más o menos tenemos la idea de qué forma tiene la gráfica en esos intervalos, ¿no? Y también vamos a tomar en cuenta donde la función es creciente y decreciente, ¿no? Entonces empezamos por la concavidad, ¿no? Es cóncava hacia arriba desde menos infinito a 0,5. Desde menos infinito a 0,5, ¿no? Justo hasta el valor de la abscisa del punto de inflexión, ¿no? Tiene que tener la forma de un, ¿no? Tiene que ser cóncava hacia arriba la gráfica. Entonces, sería haciendo el trazo, ¿no? Bueno, acá estoy usando un graficador, ustedes de manera manual también lo pueden hacer, ¿no? Ahí está, entonces desde menos infinito a 0,5, la función es cóncava hacia arriba, ¿no? Entonces debe tener esta forma, ¿no? Y luego también nos indica en nuestro resultado que es cóncava hacia abajo de 0,5 al más infinito, ¿no? O sea, en la otra parte del intervalo. Entonces, de 0,5 al más infinito es cóncava hacia abajo, ¿no? Entonces, realizando el esbozo, sería de esa forma, ¿no? Muy bien. Recuerda que en los puntos de mínimo y máximo local, la gráfica tiene que tener como una lomita, ¿no? Para que cumpla justamente que la derivada es igual a 0. Entonces ya tenemos la gráfica
¿no? Sería de esa forma, ¿no? Así es. Vemos que está pasando por sus puntos de corte, tanto con el eje X como con el eje Y. Pasa también por el punto de inflexión, pasa por el punto de máximo local y por el punto de mínimo local. Y recuerda también que verificar si el intervalo de crecimiento crece de menos 2 a 3. Se observa que está creciendo de menos 2 a 3, ¿no? También debe decrecer de menos infinito a menos 2, decrece. Y decrece también desde 3 al más infinito, ¿no? Efectivamente está cumpliendo, ¿no? Entonces ese sería el gráfico de la función f, ¿no? Muy bien.